panorama que pinta a futuro la IA. Nuestro sujeto de estudio está conformado por estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial dentro del Instituto Tecnológico de Ensenada. Nuestra elección de estudiantes representan un grupo de interés para analizar la importancia dentro de las nuevas tecnologías. Como siguiente, tenemos los objetivos. Primeramente tenemos el objetivo general. Dentro de este objetivo, pues se habla más que nada en analizar la percepción de los estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial ante la IA y pues conocer pues el impacto que ellos tienen. Como siguiente tenemos los objetivos específicos. Tenemos que el primer objetivo específico es evaluar el impacto de la IA ante el pensamiento crítico, ya que pues el pensamiento crítico pues nos hemos dado cuenta, pues más adelante nos vamos a dar cuenta que sí ha impactado bastante, o sea, la IA dentro de este pensamiento. El siguiente objetivo específico es identificar las herramientas que pues existen, pues que van más que nada ligadas pues a la inteligencia artificial, como algunas que son Canva, entre otras más como ChatGPT y otras más inteligencias artificiales, las cuales pues han beneficiado pues a los alumnos, tanto alumnos como a también maestros. Y el siguiente que tenemos es analizar el nivel de aceptación del uso de la inteligencia artificial pues dentro del ámbito estudiantil. Continuando, vamos a presentar una hipótesis y sus variables. Como hipótesis tenemos que la implementación de la IA mejorará el rendimiento estudiantil, puesto que mejorará la eficiencia de los procesos académicos y administrativos de los estudiantes. La primera variable con la que contamos es la independiente. Esta es la implementación de la inteligencia artificial. La variable dependiente es el rendimiento estudiantil. Lo que implica que sea una variable dependiente es que esta no se verá afectada y la variable independiente es la que se va a analizar. Procedemos con el capítulo 2. Este capítulo tiene el nombre de marco teórico. Dentro de este capítulo, pues más que nada se van a hablar acerca de las variables, se describe pues qué es la inteligencia artificial y también pues el estudio de las 4 variables que se van a aplicar dentro del estudio. Como primer variable tenemos el pensamiento crítico, que es una habilidad fundamental en la educación y en la vida cotidiana, ya que nos permite analizar, evaluar y comprender la información de manera más objetiva. Ok. En cuanto a la conceptualización de la ética en la IA, se centra en el uso correcto de la tecnología, como lo es lo que estamos hablando ahora, que es la IA. Básicamente también los valores que conlleva su implementación, las normas que respaldan su utilización, así como los sistemas que se han ido implementando en el uso correcto de las tecnologías, como son las TICs en este momento, y por último, el uso responsable y justo y transparente de las tecnologías. Dentro de la tercera variable vamos a hablar acerca de la inclusión tecnológica, pues realmente para poder acceder a la inteligencia artificial pues es necesario poder tener las tecnologías pues disponibles para poder utilizarlas. El concepto que nosotros le dimos a la inclusión tecnológica es asegurar que todas las personas pues puedan tener el acceso necesario pues a
variables, en orden pues como va la variable 1, variable 2 y variable 3. Este cuestionario pues fue aplicado a las 56 personas, pero pues totalmente nuestra muestra fue de 70 personas, ya que pues más personas decidieron contestar nuestro cuestionario. Este cuestionario pues fue compartido ante los grupos. Primeramente queremos resaltar que queríamos enfocarnos un poquito más en alumnos desde el primer semestre, pero dentro de este año pues no se cuenta con población de estudiantes del primer semestre, así que aplicamos el cuestionario a personas de segundo semestre, cuarto semestre, quinto semestre y octavo semestre. Entonces, en total se nos hicieron 70 personas. Entonces, este cuestionario pues fue aplicado a ellos. Nosotros fuimos directamente a los salones y platicamos con los maestros para poder nosotros aplicar ese cuestionario. Y pues ya al terminar, pues teníamos ya los resultados y pues de ahí obtuvimos resultados. Ok, continuando, tenemos algunas de las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta. Primero, pues se garantizó el respeto a los derechos y la dignidad de todos los participantes, asimismo. También pues se tuvo un trato de confidencialidad. Solamente pues se utilizó la información de manera académica y pues no representa ningún daño o algún tipo de peligro para los encuestados. Siempre se mantuvo la confidencialidad. Dentro de este capítulo vamos a hablar acerca de los resultados que obtuvimos pues tras el haber aplicado esta encuesta. Como les platiqué, esta encuesta pues fue aplicada a estudiantes de ingeniería industrial empresarial de distintos semestres, principalmente para nosotros conocer la percepción que hay tanto en alumnos que apenas van comenzando con la carrera y con alumnos que ya están a punto de egresar, ya que los alumnos de segundo semestre pues apenas acaban de entrar y los alumnos que se encuentran en octavo semestre pues ya algunos se encuentran estudiando modalidad dual o también incluso pues ya están en su proceso de residencia o están con las prácticas profesionales. Y realmente pues es interesante el poder nosotros conocer, o sea, cuál es la percepción que hay o qué tanta diferencia hay en el uso que tiene pues la inteligencia artificial. Entonces, como les platiqué, aplicamos esta encuesta a 70 participantes y pues dentro de ello pues todos los resultados los pasamos a una base de datos, tal cual pues fue en Excel, donde comenzamos a utilizar pues o hicimos las gráficas de pasteles y pues ahí hicimos varias cosas estadísticas. Como variable número 1 tenemos el pensamiento crítico. Dentro de la figura 1 tenemos que de qué manera consideras que el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial influye en tu capacidad para analizar y resolver problemas complejos dentro de tu carrera. Tenemos que el 37% respondió que le ayuda a entender los temas más rápido, el otro 36% que les aporta soluciones, pero ellos deciden cuáles aplicar, y el 27% les da ideas nuevas para resolver problemas. Todos nuestros resultados son de elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Como figura 2 tenemos que crees que el acceso a tecnologías de IA ha fomentado en ti una mayor capacidad de evaluación crítica de la información que encuentra en tus estudios. El 43% respondió que sí, ahora verifica más la información. El 33% es que a veces depende del tema y el 24% que no mucho. Ellos suelen confiar en lo que dice. En la figura 3 tenemos la pregunta: ¿qué estrategias aplicas cuando usas la IA para asegurarte de que estás desarrollando pensamiento crítico y no solo estás replicando respuestas generadas automáticamente? Tenemos que el 34% compara lo que dice con otras fuentes, el 27% reformula sus propias ideas con sus propias palabras, el 24% pregunta para entender mejor el tema y el 14% verifica si lo que dice tiene sentido lógico. En la figura 4 tenemos como pregunta que si la IA le ayuda a formular mejores preguntas o a cuestionar de manera más profunda los contenidos académicos. Tenemos que el 50% respondió que sí le ayuda a pensar más allá del tema, el 26% que no mucho, solo lo usa para resolver dudas, y el 24% que a veces dependiendo del contenido que busca. En la figura 5 tenemos como pregunta cómo describir la relación entre tu pensamiento crítico y la toma de decisiones cuando usas herramientas digitales o plataformas con inteligencia artificial. Tenemos que el 54% usa la IA como apoyo y no como guía total. El 27% que analiza lo que dice antes de decidir. Y
el 13% que le ayuda pero no reemplaza su propio criterio y que el 6% que a veces sigue sus sugerencias sin cuestionar a la IA. En la figura 6 tenemos la pregunta: ¿consideras que el pensamiento crítico se ve potenciado o limitado por la dependencia del uso de la IA en el proceso de aprendizaje? El 36% respondió que se potencia si la usas con criterio, el 33% que se limita solamente si dependes de ella y el 31% respondió que depende cómo la use cada estudiante. Bueno, pasando a la variable número 2, que es la ética en la IA, tenemos en esta gráfica de Pasteur las respuestas sobre la pregunta que dice: ¿cómo calificarías el uso de la IA, como ejemplo ChatGPT, para generar trabajos académicos sin revisión crítica? El 1% respondió que es inaceptable, equivalente a plagio. El 44% respondió parcialmente aceptable, depende del contexto. El 24% respondió poco ético, limita el aprendizaje propio. Y el 31% respondió que es aceptable, es una herramienta como cualquier otra. Pasando a la figura número 8, tenemos la pregunta que dice: ¿qué tipo de regulación debería aplicar el ITE sobre el uso de la IA en actividades académicas? El 49% respondió capacitar a estudiantes en su uso ético. El 31% permitir con restricciones. El 9% respondió prohibir totalmente su uso en tareas y exámenes. Y el 11% respondió no regular, responsabilidad individual. Muy bien. Ahora pasando a la figura 9, tenemos la pregunta que dice: ¿has notado que las herramientas de IA puedan reflejar sesgos, como ejemplo discriminación por género, raza, etc., en contenidos académicos? Y el 61% respondió no, nunca lo he observado. El 19% puso ocasionalmente. El 11% respondió sí, frecuentemente. Y el 9% respondió no estoy seguro. Muy bien, pasando a la figura número 10, tenemos la pregunta que dice: ¿qué tan preocupado estás por la privacidad de tus datos al uso de la IA gratuita, como por ejemplo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, entre otras, en la universidad? El 39% respondió moderadamente preocupado, pero las uso con cautela. El 7% respondió muy preocupado, evito usarlas por este motivo. El 13% respondió nada preocupado, es un riesgo inexistente. Y el 41% respondió poco preocupado, confío en las políticas de privacidad. Bien, ahora pasamos a la figura número 11. La pregunta dice: ¿qué rol deberían tener los profesores en guiar el uso ético de la IA? El 4% respondió no es necesario su intervención. El 69% respondió enseñar a usar la IA críticamente, lo que quiere decir verificar fuentes. El 20% respondió exigir transparencia en cuanto a la situación de herramientas usadas. Y el 7% evitar tareas que puedan resolverse con IA. Ahora pasando a la figura número 12, tenemos la pregunta que dice: ¿cómo visualizas el impacto de la IA en la formación universitaria en los próximos 5 años? El 1% puso que desconoce el tema. El 32% puso positivo, mejorará la personalización de aprendizaje. El 27% puso negativo, reducción del uso del pensamiento crítico. Y el 49% respondió neutral, dependerá de cómo se regula. Ahora les vamos a hablar acerca de la variable 3. Dentro de esta variable 3, más que nada habla de la inclusión tecnológica. Como les dije anteriormente, la inclusión tecnológica va más que nada a que todas las personas tengan acceso a la tecnología de manera equitativa. Es decir, el poder tener acceso a un teléfono, acceso a una tableta, acceso a una computadora, más que nada para poder interactuar con la inteligencia artificial y pues poder conocerla y explorarla. Dentro de esta variable, más que nada, queremos conocer de qué manera, cuál es el impacto que tiene la inclusión tecnológica, o también el medir, o sea, si todos los alumnos tienen acceso más que nada a una computadora, o si han conocido algunas herramientas de inteligencia artificial. Dentro de la figura 13 nos dice la pregunta: ¿consideras que cuentas con el acceso necesario a herramientas tecnológicas
4% nos dice tengo un acceso limitado, pues en algunos casos. El 3% nos dice mi acceso es insuficiente. Y el otro 3% que resta nos dice que no dispone con estas herramientas tecnológicas. Dentro de la figura 14 nos dice la pregunta: ¿crees que todos los estudiantes de Ingeniería y Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Ensenada tienen las mismas oportunidades de acceso y uso de herramientas de inteligencia artificial, independientemente de su situación económica? El 38% nos dice, en general existe cierto equilibrio. El 29% nos dice, sí, las oportunidades son equitativas. El 23% nos dice, hay diferencias notables según el contexto económico. El 7% nos dice, las oportunidades son desiguales. Y por último, el 3% nos dice, no tengo la información suficiente pues para poder responder esta pregunta. Como siguiente tenemos la figura 15, la cual nos dice la pregunta: ¿has enfrentado limitaciones en el uso de herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial debido a factores económicos, sociales o personales durante tu formación académica? El 33% nos dice, en algunas ocasiones. El 24% nos dice muy rara vez. El 31% nos dice nunca he tenido ese tipo de problemas. El 10% nos dice sí con frecuencia. Y por último tenemos el 2% que nos dice prefiero no responder. En la figura 16 nos dice, ¿qué tan preparado te sientes para poder aplicar herramientas de inteligencia artificial en tus estudios en comparación con tus otros compañeros que cuentan con mayores recursos tecnológicos? El 36%, que es la mayoría, nos dice en algunas ocasiones. El 24% nos dice sí con frecuencia. El 31% muy rara vez. El 9% no, nunca he tenido ese tipo de problemas. Y pues tenemos un 0% que es prefiero no responder. La figura 17 nos dice, ¿crees que el uso de la inteligencia artificial en la carrera, en nuestra carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial podría beneficiar de manera igual a todas las personas? Tenemos el 37% que nos dice, en esta parte, aunque algunos se ven más favorecidos, o sea que algunas personas se ven más favorecidas pues, tras utilizar la inteligencia artificial. El 29% nos dice, sí, el impacto es igual para todos. El 11% nos dice, no hay una clara brecha entre los estudiantes, pues no hay una brecha como de si una persona sea más favorecida que otra. El 16% nos dice, depende mucho del acceso que tenga pues cada quien pues para poder aplicar la inteligencia artificial pues dentro de las actividades. Y el 7% nos dice, no estoy seguro de que los efectos que pueden tener pues esto. Tenemos la figura 18, la cual nos dice, el Instituto Tecnológico de Ensenada del TEC-NM ofrece pues algunos apoyos suficientes como algunos préstamos de equipo, algunas asesorías o talleres pues que puedan favorecer pues el uso de estas herramientas pues para facilitar el acceso equitativo de la inteligencia artificial. Tenemos que el 37% nos dice hay algunos recursos que podrían mejorarse. Tenemos el 19% que nos dice son limitados y no llegan a todos. El 27% nos dice desconozco si existen este tipo de apoyos. El 14% nos dice sí, los apoyos son suficientes. Y el 3% nos dice considero que no se brindan pues las suficientes facilidades, ya que pues dentro de nuestra institución pues se cuentan con algunos laboratorios los cuales son de cómputo y pues algunas personas pues desconocen que se puede utilizar pues para poder realizar actividades o incluso pues para poder realizar tareas, porque algunas carreras como las que son ingeniería industrial o ingeniería electromecánica pues tienen que utilizar algún software y pues incluso nosotros también de IGE pues también necesitamos pues tener acceso al Excel. Finalmente tenemos la variable cuarta, esta aplica para el rendimiento escolar. La figura 19 indica la pregunta, ¿consideras que el uso de herramientas de la inteligencia artificial te han ayudado a mejorar tu comprensión relacionada con temas con la gestión empresarial, administración, finanzas y logística, que son las comunes a la carrera? Podemos ver que el 44% ha indicado que le ha sido útil en casos específicos, por su contraparte el 24% que solamente le ha ayudado pues, a comprender mejor los temas, el 23% que poco pero le ha notado cierta mejora, el 4% indica que no la utiliza para estos temas y el 5% que no ha notado cambios relevantes. En la figura 20 tenemos la pregunta de que en qué medida las herramientas de la inteligencia artificial te han facilitado
problemas para tus asignaturas. El 34% indica que en cierta medida depende de la asignatura, el 24% que son en casos puntuales, el 19% que en gran medida pues resuelve sus problemas con mayor eficacia, el 10% que no la utiliza para resolver sus problemas académicos y el 13% que poco pero le ha sido de ayuda. En la figura 21 se aplicó la pregunta: ¿crees que la inteligencia artificial ha mejorado tu capacidad para analizar y tomar decisiones basadas en datos de tus asignaturas claves como finanzas, economía y decisiones empresariales? El 31% indica que sí le ha ayudado a mejorar algunos procesos de análisis, el 28% indica que sí ha fortalecido su capacidad analítica y de decisión, el 29% que solo ha comenzado a aplicarla con este fin, el 6% que le ha influido en sus decisiones de análisis y el 6% que tampoco la utiliza para este tipo de materias. En la figura 22, las herramientas de la IA te han permitido automatizar tus tareas repetidas o administrativas para tus proyectos académicos. El 31% indica que solo en actividades específicas, el 22% que sí le ayuda a optimizar sus tareas, el 30% que muy poco, el 10% que no lo han intentado y el 7% que no lo han logrado automatizar. Y finalmente tenemos la figura 23. ¿Consideras que la inteligencia artificial te ha ayudado a resolver o realizar análisis de datos más precisos? El 43% ha indicado que sí lo ha apoyado, el 27% que solo lo ha usado de forma básica, el 17% que sí ha notado pues una mejoría notable, el 6% que no lo utiliza para el procesamiento de datos y el 7% que ha tenido un impacto más claro en sus análisis. Después de analizar los resultados de cada una de las variables que se presentaron, las cuales fueron 4, podemos concluir que después de realizar esta investigación, pues la aceptación de la inteligencia artificial dentro de los alumnos de Ingeniería y Gestión Empresarial pues ha sido muy favorable, ya que la mayoría han dicho que pues sí han tenido una buena experiencia pues a la hora de elaborar tareas o a la hora de utilizarla como una tutoría. Y pues realmente la inteligencia artificial no solamente debe de explotarse de una manera no éticamente posible, simplemente debería explotarse de una manera en la cual pues todas las personas podamos acceder a ella y poder utilizarla pues como para poder mejorar algún proceso, ya sea para poder, si no he vendido tal materia, pues puedo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Esto que me aconsejes en esto o algo así, y pues realmente nos puede brindar una atención muy buena y por supuesto personalizada. Otra cosa importante es que más que nada pues tendremos que aprender a utilizar esas tecnologías para hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, especialmente aquí dentro del ámbito escolar y profesional, debido a que esas herramientas están teniendo un creciente avance debido a la modernización de la tecnología y utilizarlas de una forma adecuada será muy importante. Como lo comentó mi compañera Misle, pues aparentemente ha tenido muy buena aceptación por los estudiantes y creemos que pues es un punto de vista muy interesante porque la percepción aparentemente es positiva, utilizando más que nada por los beneficios y las ventajas de la implementación de esta. Claro, hay áreas para trabajar acerca de la inclusión, la ética o otros variables, pero dentro de lo que cabe pues ha tenido muy buena aceptación. Cabe constar que también una variable importante que se trató dentro de esta investigación fue el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, pues desde que ha llegado la inteligencia artificial, se ha pues estandarizado y se ha automatizado un montón de cosas y realmente pues el pensamiento crítico dentro de los estudiantes, tanto a nivel educación superior como de educación media, pues se ha ido disminuyendo, ya que algunas personas pues han utilizado la inteligencia artificial de una manera que pues no los puede beneficiar. Es por ello que la inteligencia artificial debería de poder controlarse, debería de haber como algunas restricciones y pues realmente dentro de nuestra institución no hay regulaciones ante la inteligencia artificial, pero por parte